Muy buenos días, gracias por atender este llamado. Desafortunadamente, el estado de Sinaloa sigue viviendo una situación muy lamentable, producto de las continuas balaceras que se han venido suscitando en lo que va del presente año. Es ya de la vida cotidiana el ver comandos de 4, 5, 7, 8 vehículos transitando por las calles de las principales ciudades del estado, Culiacán, Mazatlán, Navolato, en la que la refriega entre grupos ha dejado ya varios inocentes muertos. En el mes de enero registran más de 120 las muertes oficiales. De manera informal se habla de cerca de 190. En los primeros 8 días del mes de febrero, muy probablemente ya hayamos alcanzado el número de muertos oficiales del mes de enero. Lo más grave es que la petición a las autoridades de que esclarezcan qué está pasando y cuál es la estrategia que van a implementar sigue ausente. Ustedes recordarán que con motivo de la emboscada que sufrió un comando militar, en el que por un lado dijeron que las cámaras del C4 no habían funcionado, cuando que a 2 meses visitó Sinaloa el responsable de la Secretaría de Gobernación del área competente y dijo que el C4 de Sinaloa era el modelo, principalmente el de Culiacán, porque estaba conectado en red en tiempo real con la zona militar, con la zona naval, con la PGR. Bueno, pues aquel punto de acuerdo que un servidor presentó para que se hicieran las indagatorias y comparecieran ante la Comisión de Seguridad Nacional los titulares de las dependencias de las Fuerzas Armadas, la PGR y el CISEN, de manera ilegal e impronta, la mesa directiva conculcó mis derechos y no lo presentó como de urgente resolución, sino simple y sencillamente le dio curso a las comisiones y ahí sigue esperando, y ahí seguiré esperando por lo visto. Déjenme comentarles que esta problemática no nació ayer. El conflicto que se da en Sinaloa, ya en las ciudades, ya no digamos en la falda de la sierra o en la zona serrana o colindante con los estados de Durango y Chihuahua, tiene en un verdadero estado de terror a la sociedad. Y lo más grave es que, con motivo de la Serie Mundial, la Serie de Béisbol del Caribe, lo que vivimos los sinaloenses fueron 5 días de cruentas masacres y cruentas balaceras. Sin embargo, poco antes de iniciar la Serie del Caribe, el general que tomó el cargo de la Secretaría del Gobierno del Estado, como si acabara de ser general, como si no supiera que de la 9ª zona militar y de la 3ª región militar han salido generales a ser promovidos a mejores cargos dentro de las Fuerzas Armadas, como si no tuvieran información de inteligencia, como si no les hubieran bastado los 6 meses del cambio de estafeta en la administración local, más el mes y pico que lleva la actual administración. Lo que señala es que le den 3 meses más para que vean que los índices delictivos van a ir a la baja. Con motivo de la final de la Serie del Caribe, en la que ésta se suscitaba, las balaceras en distintas colonias de la capital del estado y en los límites y en las periferias de la ciudad de Navolato y Culiacán, fueron más de 30 muertos.
inclusive gente inocente como una señora que estaba embarazada, perdieron la vida. Por eso, y por la grave situación que al parecer trata de ocultarse en los medios de comunicación, si ustedes van a las redes sociales, podrán encontrar muchísimos audios de estas balaceras, muchísimos videos con audio que ciudadanos tomaron y que circularon. El señor gobernador lo que plantea es que tiene un mes en el cargo. Por eso, lo que un servidor demanda, porque así me lo han exigido muchos sinaloenses y porque es mi convicción, es que den la cara las autoridades competentes, que digan qué están haciendo y en base a qué documento legal se están coordinando. La Constitución es muy clara y no permite que las fuerzas militares estén en tareas de seguridad pública. La única posibilidad que existe es la que establece el artículo 119 constitucional, y el Congreso del Estado no ha hecho uso de esa facultad para pedir el auxilio de los poderes de la Unión, tampoco el Ejecutivo Estatal. La Policía Militar ha estado patrullando desde que se inició la actual administración y lo único que hemos observado es que los índices de violencia, la impunidad a plena luz del día, en lugares de convivencia de las familias y de la sociedad, se han incrementado de manera impresionante estas balaceras y estos asesinatos. Por eso le pido respetuosamente, primero, al Senado y a la Comisión de Dictamen que tiene los puntos de acuerdo para su resolución, que las atienda inmediatamente y que no, por omisión, sigan permitiendo cuántos inocentes más van a morir. Porque si la declaración va a ser, como lo fue en la administración de Mario López Valdés, que eran rencillas entre gavillas, entre grupos delincuenciales, y que entre ellos se seguirían matando, tendrán mucha razón organizaciones no gubernamentales y autoridades de otros países para cuestionarnos el Estado de Derecho que aquí, por lo visto, está ausente. Porque si no vemos el documento en que en la parte competencial el orden federal concurre con la parte competencial del orden estatal para ver cómo, cuándo y con quién están actuando ilegalmente. El Ejecutivo Estatal, cuando no está en funciones, cuando está en receso el Congreso, tiene la facultad para pedir el auxilio de los poderes de la Unión. De ahí que respetuosamente le pido al general secretario de la Defensa Nacional, al almirante secretario de Marina, al director del CISEN, al Procurador General de la República, al gobernador del Estado, salgan e informen a los sinaloenses de este estado de excepción ilegal que estamos viviendo y de esta cruenta guerra entre grupos delincuenciales con la permisibilidad de las autoridades. Y la pregunta es, ¿son competentes legalmente? ¿O siendo competentes legalmente que no hay documento que así lo soporte? ¿Tienen la competencia y las habilidades y destrezas para combatirlo? ¿Y cuál es el mecanismo? Porque los sinaloenses están no nada más muy ofendidos, están muy atemorizados, y si revisan las redes sociales, fueron muchos los avisos
donde en plena celebración de la final de la Serie del Caribe estaban llevándose a cabo las balaceras y no hubo autoridad alguna, ni del orden federal, ni del orden municipal, que atendiera los reclamos de una sociedad afligida, dolida y siendo masacrados inocentes. Estoy a sus órdenes. Senador, le pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Senador, ¿usted no ha tenido contacto o comunicación, no ha solicitado comunicación con el secretario de Gobernación para ahondar en el tema que usted mandó a las comisiones y que no lo han considerado, para que le dé una respuesta directamente a usted y usted a la vez dé esa respuesta a los sinaloenses que tanto le están pidiendo? ¿No ha tenido agarrar el teléfono, llamarlo o lo han negado? ¿Qué ha pasado con esa comunicación directa con el secretario de Gobernación? Número uno, el asunto que yo planteé es para que el Senado lo haga propio. Y ante la gravedad del tema, es que comparecieran ante la Comisión de Seguridad Nacional. El tema de estos grupos delincuenciales es un tema de seguridad nacional. Para mí no es un tema de seguridad pública. Independientemente de que haya un debate en el tema de seguridad interior, que es muy clara la Constitución, el Congreso de la Unión no está facultado para legislar en materia de seguridad interior. Habría que hacer la reforma constitucional si es el caso, y para ello ya presenté la iniciativa respectiva. Lo que estoy demandando es que el Senado primero haga su parte, porque yo estoy en contra de las comunicaciones en función del estado de ánimo, de la hormona o del parecer personalísimo de un individuo. Yo soy partidario del imperio de la ley, del orden y el respeto, y las leyes son muy claras en la materia. Y aquí el Senado está siendo absolutamente irresponsable, omiso gravemente, al no haberle dado curso en los términos en los que lo solicité, para que ese punto de acuerdo se viera de urgente resolución y se rechazara o se aceptara la comparecencia de los titulares de las dependencias ahí involucradas. Por eso, que sea el Senado, este no es un asunto personal, no es una llamada telefónica de café, es un asunto que involucra seriamente una región del país, y lo que es más grave aún, en la 60 legislatura presenté una iniciativa para establecer la ley reglamentaria del artículo 29 y me fue desechada, junto con algunos diputados de otras fuerzas políticas, destacadamente el diputado Madrazo del PAN del Estado de México. Ahorita el Congreso de la Unión, a través del Senado, mandó una minuta de dictamen para efectos de la misma materia, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, y la Cámara de Diputados lo tiene detenida. Eso no se vale. Por un lado, salen mediáticamente a decir que les duele el alma, el corazón y sus vidas, pero en los hechos hacen absolutamente lo contrario. Entonces, que el Senado actúe, que los responsables, ¿acaso están esperando que les manden los féretros de los inocentes para que se den cuenta de lo que está pasando en todo lo que va del presente año en Sinaloa? Mi exigencia al Senado es uno, que estos temas tan trascendentes, tan vergonzantes, tan dolorosos, no los traten frívolamente para ocultar o para evitar que quienes conforme a la ley tienen la obligación la evadan o sean omisos. Cuando el Senado haga lo competente, yo procederé en consecuencia. También le pregunta, senador, Verónica Méndez de W Radio. Sí. Buenas tardes, senador. Una cuestión, ¿usted cree que tenga que ver este recrudecimiento de la violencia allá en Sinaloa con la extradición del Chapo? Pues que nos lo diga el señor del CISEN y el señor general secretario y el almirante. ¿A poco cree usted, si hay alguna institución, más allá del pleito entre Santiago Krill y otros de que desarticularon y desmembraron el CISEN, ustedes lo recordarán,
Pues la información de inteligencia de las fuerzas militares, esa no, nadie ha dicho que esté desmembrada o que el que llega con nada y el que se va se lleva todo. Es destacado que integrantes de las Fuerzas Armadas, de la zona regional y de la zona estatal, han sido promovidos a mejores encargos. Ni modo que ellos no sepan. Lo que no se vale es que siga habiendo muchos muertos inocentes y lo que tengamos es de militares incorporados a los cargos de seguridad pública en Sinaloa y nos digan, pues mira, los 6 meses de transición y de entrega-recepción y eso, pues ni en cuenta, Y las comunicaciones que nosotros teníamos con la información de inteligente, ¿qué es eso? Y ahora nos digan que quieren 3 meses más. Pues ya llevamos 1 mes, 8 días y van más de 200 muertos. Y muchos de ellos pues todavía no están clasificados si fueron víctimas o para ellos son daños colaterales. De eso se trata. Ellos son los que nos tienen que decir. Ellos son los que tienen que asumir su responsabilidad y no estar omisos, escondidos o ajenos a una realidad que ustedes simplemente métanse a las redes. Ayer circularon más de 17 videos de distintas partes donde se veía con metralletas en la caja de la pick-up que disparaban sin ton ni son, donde se ven fotos de cadáveres en las cajas de la pick-up como si fueran costales de papas, donde se ven tirados cuerpos en distintas zonas de los 2 municipios, principalmente Culiacán y Navolato, como si fueran bolsas de basura. De eso se trata, compañera, de que nos digan quién y en qué tramo es competente. No hay ningún documento que conozcamos donde con base al 119 constitucional el Congreso o el gobernador haya solicitado el auxilio de los poderes de la Unión. No ha habido ningún evento que así se reconozca, que haya un convenio de colaboración plenamente fundado y motivado. Entonces, ¿esto es entre cuates? Ese no es el México al que aspiramos. Eso no es lo que establecen nuestras leyes. Sería todo, senador, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted.